Y ahora en el bloque que nos entrega Videnza todos los lunes vamos a estar con Milton Bongese para hablar de urea, para hablar de fertilizantes. Milton, ¿cómo estás? Bienvenido al vuelo, es un gusto conversar contigo. Hola Raúl, un placer estar en tu programa. Al contrario, un placer conversar contigo. Antes de hablar de digamos, fertilizantes, quería tomar la conversación que estaba teniendo con Rosana Galecio para conocer tu opinión sobre la decisión del gobierno de intervenir en la derrama magisterial. Y lo quería plantear desde un enfoque, si tú quieres, de inversiones, porque el presidente Castillo, cada vez que puede, invita a los inversionistas a venir al Perú y traer su dinero al Perú, y ese es el mensaje del gobierno. Y parece no entender que ese mensaje se contradice con decisiones como esta, es decir, que mientras sus hechos no sean coherentes con sus dichos, no generará la confianza necesaria para que vengan a invertir en el Perú. No, absolutamente de acuerdo. Yo no entiendo, incluso políticamente, la necesidad de meterse con algo que ha caminado en los últimos años, que da las reglas de juego. Los profesores han optado por manejar su fondo de pensiones a través de la derrama con la organización que tiene ahora. Me preocupa más bien que el objetivo del gobierno sea distinto, ¿no? Por un lado, favorecer al sindicato que el propio presidente ha empoderado, y en segundo lugar, que ya sabemos que cada vez que el gobierno se mete en alguna actividad que tenga que ver con manejo de fondos, ¿cómo termina? O sea, lograron el récord de que en menos de 6 meses quebraron Petroperú. Petroperú pasó de haber tenido una calificación de grado de inversión en el mercado financiero internacional a la categoría bonos basura, justamente por el pésimo manejo de los allegados al presidente de una empresa tan importante como es Petroperú, ¿no? Y entonces sí me preocupa que muchas veces la mirada en las intervenciones que vienen desde el Ejecutivo, desde Palacio, están caracterizadas por la poca eficiencia y por la casi nula transparencia en el manejo de fondos. Sí, de acuerdo. No va a dejar de ser, o no deja de ser paradójico que ahora sea el SUTEP quien defienda la propiedad privada y la rentabilidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí se están enfrentando, pues, con la realidad, ¿no? Creo que les hace bien leer a Xi Jinping cuando, perdón, no a Xi Jinping, sino Li Taipo. No, ¿cómo se llama? Que dijo que no importa del color del gato, sino lo que importa es que... Que hace ratones. Que hace ratones, ¿cómo se llama? Por Dios, bueno. No me acuerdo, pero y por eso se pudieron salir del camino comunista de Mao, ¿no? Encontraron que el capitalismo existía, que no se le iba a poder cambiar y que mejor hacían su revolución en el marco del capitalismo, ¿no? ¿Ese no fue Deng Xiaoping? Deng Xiaoping, claro, así es. Sí. Muy bien, vamos a hablar de fertilizantes, que es el tema que nos convocaba originalmente. Has publicado un artículo muy interesante donde analizas la situación de los fertilizantes y de la urea. El precio de la urea ha aumentado en 100% en el último tiempo. Y un detalle que me parece muy interesante del análisis que tú planteas sobre el aumento en el precio de los fertilizantes es, dentro de tu análisis planteas que es un factor fundamental el cambio climático, que muy pocas personas lo están mencionando. Sí, mira, a ver, básicamente el tema de los fertilizantes viene como consecuencia de varios factores, no solamente de los fertilizantes, sino en general de varios commodities agrícolas que van desde el trigo, el maíz, azúcar, los aceites vegetales han crecido de precio muchísimo, y viene como combinación de una serie de factores internacionales. Uno de ellos es el cambio climático, porque lo que ha generado es sequías en zonas donde habitualmente no habían sequías,
y lluvias extensas en zonas donde usualmente no había lluvias extensas. Entonces eso claramente ha afectado las cosechas de algunos productos en el mundo, y ante eso luego vino sucesivamente las restricciones del COVID, las restricciones cuarentenarias, las restricciones al comercio internacional por estos desajustes entre oferta y demanda, y luego la guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta a dos monstruos agroexportadores en el mundo y proveedores de insumos agrícolas. Todo eso hizo que la urea en realidad pasara de estar entre 200 y 300 dólares en la última década por tonelada, a haber superado los $1,000 la tonelada, aunque ahora está ya alrededor de 700 dólares la tonelada. Ahora, digamos, estos tres factores no dependen del Perú, son factores externos, como mencionas tú. En el caso de Rusia y Ucrania habría que añadir además también, digamos, la crisis en combustibles que han generado, ¿no? El aumento del precio de los combustibles y por tanto los fletes. Así es. Justamente, además en un contexto en el que veníamos de la crisis de los contenedores, donde la capacidad de carga de los barcos estaba saturada, y a eso además se ha incorporado esta presión alcista en los combustibles, ¿no? Entonces tenemos lo que todo el mundo llama la tormenta perfecta en el sector agrícola. Ahora, el gobierno ha reaccionado, ha tomado algunas decisiones. Una de las más importantes es la exoneración del IGB hasta el 31 de julio. ¿Está sirviendo eso? ¿Cómo está, digamos, afectando la situación del agro? Mira, en general el gobierno, la respuesta a la crisis externa ha sido muy mala. La única medida que se tomó en su momento fue esa, la de exonerar del IGB a un grupo de productos agrícolas, agropecuarios en realidad, pero como se les advirtió en su momento, eso no iba a tener ningún efecto en paliar la crisis porque no iba a llegar al consumidor. La exoneración se queda más bien por el lado de la oferta, en alguno de los eslabones de la oferta, porque acuérdate que entre el productor y el consumidor hay muchos eslabones, y ahí se queda la exoneración. Para empezar, en el Perú también la mayor cantidad de comercialización de alimentos se da en mercados, no en supermercados, y es informal. Entonces la exoneración no ha tenido ningún efecto positivo en el sector, y de hecho tanto es así que el mismo Ministerio de Economía ha anunciado que no se va a prorrogar después de julio esta medida. Claro, y el otro tema tiene que ver con la adquisición de fertilizantes, que tampoco ha sido, digamos, especialmente eficiente, ¿no? Es que otra vez lo que denota, y ahí yo la verdad es que la responsabilidad directa se la achaco al presidente de la República. Es una irresponsabilidad haber tenido en menos de un año 5 ministros de Agricultura, 4 de los cuales el que tenía mayor experiencia laboral en el sector había sido una práctica profesional, y el resto no tenían hoja de vida, tenían prontuario policial y judicial. Entonces, claro, les das plata para que importen fertilizante, y lo primero que han tratado es de asegurar sus comisiones. Y la Contraloría hizo un informe que denota que los que han manejado esto o no tienen ninguna experiencia, o claramente han sesgado los procesos a favor de determinados proveedores, ¿no? Claro. Afortunadamente ahora hay un ministro que recién hay alguien que tiene una calificación académica adecuada y que está convocando a los que saben, por lo que he visto, y ojalá que esta tercera convocatoria se haga bien, pero el tema es que el tiempo ya no les va a alcanzar necesariamente. No, pues no llegamos a la cosecha, ¿no? Digamos, no llegamos a la siembra. Aunque la siembra nunca para, ¿no? Pero el pico efectivamente es agosto o septiembre, sí, ¿no? Pero además hemos visto pues capítulos francamente caricaturescos, ¿no? Como esta subasta inversa que, digamos, se otorga a un postor
que, digamos, tenía un precio mayor porque el otro postor había planteado su propuesta en inglés. No, sí, y eso efectivamente es de caricatura, pero hay cosas peores. No distinguían lo que era precio en puerto de origen o puerto de destino. No, pidieron la urea a granel y no sabían que en realidad para los agricultores necesitan que esta urea esté ensacada. Tiene que estar en sacos. Entonces, ¿quién le mete en sacos la urea? No consideraron la distribución, no tenían mapeado quiénes eran los principales beneficiarios, no sabían cómo se iba a comercializar, si iba a ser regalada, precio subsidiado, etcétera. Lo único que les importó es comprar la urea y probablemente, seguramente, ganarse alguna comisión. Un alito. Ahora, ustedes dentro de las propuestas del Bicentenario, ¿qué alternativas están planteando frente a esta crisis de los fertilizantes y del agro en general? Bueno, ahí lo que planteábamos era, primero, convoca a los que a los que conocen, tienes que reunirte también con el sector privado porque son los proveedores locales los que ya tienen urea en sus depósitos y conocen además dónde están las necesidades. Entonces podrían ayudarlos a hacer de manera más eficiente esa distribución hasta el cliente. Porque una de las cosas que me había olvidado decirte es que en el proceso anterior estaban excluidos los nacionales de ese proceso de compra de urea, ¿no? Como parte como parte de ese proceso que seguramente no tenía tan buenas intenciones. Y también saber un poco a quién tú le vas a repartir la urea, porque en realidad las necesidades están más en las costas que en la sierra. La mitad de los agricultores de la sierra no fertiliza y los que fertilizan mayoritariamente con guano orgánico. Desde el guano de isla hasta el guano que tienes en la chacra, ¿no? Entonces, la urea está principalmente focalizada en 3 cultivos, que son maíz, arroz y papa blanca, pero en la costa. Eso es como 1 millón de hectáreas donde tendría solucionado el 80% del problema. Y si metes a los cafetaleros de la selva alta, ahí ya tendrías casi el 90% del problema de falta de urea, ¿no? Sí, la idea era enfocar además el problema de los fertilizantes en Piura el día de hoy, ¿no? Y para eso tenemos a Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, que nos va a acompañar también. ¿Cómo está la situación, Milton? No sé si damos pase, por favor, a Javier. ¿Cómo está la situación? Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Raúl. Hola, Milton. Buenas tardes. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación en Piura, Milton? Si nos puedes dar, digamos, un panorama general. Bueno, Piura, así ya en términos generales, llama la atención porque este año es una de las 3 regiones que está registrando crecimiento negativo, es decir, está decreciendo junto con Moquegua y Huancavelica. Moquegua claramente por problemas de producción de cobre, con todas estas afectaciones que ha tenido Southern con las comunidades que los bloquearon. Sí. Pero también Piura, en términos de desempleo, ahí pareciera contradictorio porque tiene menos desempleo que el promedio del país, pero cuando tú miras su nivel de informalidad del empleo, el nivel de informalidad en el empleo supera el 80%. Entonces, de alguna manera, en este contexto de disminución del PBI y con empleo muy precario y con una tasa de inflación que supera la del promedio nacional, es que además le cae la crisis de los fertilizantes. Vamos a ver con Javier, digamos, a ras de tierra, si tú quieres, la situación concreta en Piura. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo está, Raúl? Hola, Milton. Bueno, nosotros ahora mismo estamos viviendo una situación efectivamente con cuesta arriba, ¿no? Tenemos una tasa de inflación promedio por encima del
de Lima, ¿no? Por encima del promedio del país. El poder adquisitivo de las personas también ha bajado y la combinación de ambos eventos pues nos complica mucho la actividad y que siga rodando la rueda de redundancia de consumo, ¿no? Las actividades productivas, ahora mismo, lo que nosotros vemos, ¿no? En resumen y de manera muy general, es que necesitan impulso, necesitan fomento, necesitan de un Estado que pueda ejercer esa labor de fomentar la actividad productiva, porque nosotros pensamos que ante esta crisis internacional y esta crisis a la interna por la incertidumbre que vivimos, cómo se batallan los efectos que surgen de ella, como la inflación, como el desempleo, como la baja de poder adquisitivo, es con empleo. Y aquí lo que nosotros pedimos al gobierno es fomentar el empleo en aquellas actividades que pueden dar suficiente, digno y moderno para muchísimos peruanos, ¿no? Que son la agricultura, que son la minería y que está en el gasto público, ¿no? Cosas que hoy las tenemos completamente, digamos, sin ningún impulso, sin ningún fomento y más bien paralizadas en algunos casos, ¿no? La agricultura sin ley de promoción agraria, la minería con yacimientos cerrados y como bien ha dicho Milton hace poco, pues el gasto público está paralizado por el constante cambio de ministros que hace que la decisión no exista, la planificación no esté, digamos, a la vista tampoco, y por lo tanto no hay decisión y se congela el gasto público. El gasto público genera subcontratación y empleo. Entonces, son esas tres cosas que sumando a la micro y pequeña empresa debieran ser fomentadas e impulsadas para poder pasar esta situación mejor. Y eso no lo estamos viendo. Teníamos un cuadro que incluía algunas de las recomendaciones que ustedes están planteando para surfear, para salir de esta situación. No sé si lo puedo compartir mientras lo vamos comentando. No sé, Milton o Javier, si lo quieren mencionar. Bueno, yo solamente agregaría lo de Javier, que hay un cuarto elemento que también es la baja capacidad de gasto, no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales, ¿no? El gobierno regional, por ejemplo, ha ejecutado apenas el 16% de sus inversiones, cuando a mitad del año el resto del país tiene una ejecución de 25%, que también es escandalosamente baja. Entonces, si bien la principal inversión es la inversión privada, en contextos en que la inversión privada cae, la inversión pública puede ayudar algo, pero ni siquiera en el caso de Piura el sector público local, regional, está ayudando porque está con esa capacidad de gasto tan pequeña, ¿no? Y Javier, cuéntanos, dale por favor, sí. Sí, y eso es así, ¿no? Nosotros vemos aquí en Piura que si vamos a hablar de gasto público, el gasto público en Piura ha llegado a ser el 50% de la rueda de inversiones que existe en nuestra región. ¿Por qué? Porque viene no solamente gobierno central, regional y local, sino también con reconstrucción, con cambios. Y lamentablemente los cambios que tenemos últimamente, todos sabemos que sacaron a la directora Amalia Moreno, a todos sus funcionarios, y el G2G que tenemos con Inglaterra está, digamos, en cuestión de espera. Paralizado prácticamente todo. Y era lo único que teníamos que estaba funcionando aquí en el norte, ¿no? Entonces pareciera que el gobierno se esmera para identificar aquellas cosas que siguen funcionando como para paralizarlas o para hacer cambios y ponerlos en son de espera, mientras el afectado es el empleo y el trabajo de los peruanos, ¿no? En este caso los piuranos. Entonces, sí, efectivamente, tenemos una combinación de cosas que tienen mucho que ver con incapacidad, con falta de cuadros técnicos que puedan echar a andar nuevamente este gasto público. Y Javier, ¿cómo se vive esa situación en Piura? ¿Qué sienten los piuranos ahora mismo? Yo te puedo decir que el piurano lo que dice es gano menos, ¿no? Entonces, la baja del poder adquisitivo está ahí, ¿no? Un taxista gana menos, un transportista gana menos, un estibador gana menos, las personas ganan menos, baja de poder adquisitivo. ¿Cuánto? 15%. ¿Pero eso es por la inflación o porque ha caído los... No, ese es porque sus ingresos, efectivamente, por la inflación y por todo el efecto, digamos, redundante que tiene en la economía, inflación y baja de poder, la gente gana menos y te cuestan más las cosas, pues claro. Entonces hay un congelamiento, una ralentización del consumo, y eso es baja de poder adquisitivo, 15%. Más a eso le subimos el incremento de precios de canasta básica familiar y otros
en Piura alrededor de 11, 12%, mucho más que promedio nacional, entonces tienes un efecto ahí de uno por encima de 20 puntos que las personas te dicen, ¿qué hago? ¿No? Pero si a eso le suma, Raúl, el auténtico reclamo de diferentes sectores de la población. El agricultor te pide fertilizante que no hay o lo que hay es escaso, el transportista te pide combustible que no le alcanza, ¿no? El transportista de carga te pide, no me alcanza para llevar la carga, no me alcanza para pagar el peaje, no me alcanza para cumplir los requisitos de su trámite, ¿no? La inseguridad ciudadana está ahí a la orden del día. Entonces, es una suma de reclamos absolutamente legítimos y auténticos que la población peruana está viviendo. Y ante ese reclamo, lo que encontramos del gobierno y su gabinete es, me quieren vacar. O, con la nueva constitución, se resuelven tus problemas. Ajá. Entonces, esa desconexión entre el real y auténtico y legítimo reclamo y la respuesta que tienen de su presidente y su gabinete, ¿qué está originando? Que Piura no es ajeno. Convulsión social. La gente paraliza, la gente hace paros, la gente... y eso no, justamente, con toda legitimidad lo están haciendo porque quieren ser escuchados, quieren que sus problemas sean resueltos. Pero a la final es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, una paralización completa, los proyectos emblemáticos no funcionan, en Piura se ha parado todo, en Piura no hay una obra, una carretera, un puente que podamos decir está dando trabajo o subcontratación a los piuranos. Entonces, sí creo que es más o menos en resumen lo que el piurano y el peruano está ahora mismo notando. De acuerdo, Javier. Milton, no sé si quieran añadir en este minuto que nos queda algo más sobre la situación de Piura. Bueno, yo creo que lo que pasa en Piura es el reflejo de lo que está pasando en el país, de un gobierno desconectado con la realidad, de un gobierno que cree que la gestión pública se hace a partir de personas incompetentes y con probada poca honestidad, y eso nos va a pasar la factura, ya nos está pasando. Sí, yo también añadir que, bueno, tuvimos la visita del presidente Castillo el viernes y de la presidenta del Congreso de la República el viernes y sábado, y lo que hemos hecho llegar es eso, o sea, destrabemos los proyectos, pongamos el Estado a trabajar en medio de esta situación, mientras que se resuelven los problemas políticos que ojalá se resuelvan, pongamos gente capaz y técnica para poder echar a andar las cosas, y en Piura necesitamos un hospital de alta complejidad, necesitamos un periférico norte, necesitamos echar a andar los proyectos mineros, necesitamos echar a andar la agricultura y la exportación, o sea, tantas cosas que hay por hacer y que venían bien avanzando, que ahora pues lo que toca es retomar y echar a andar el Estado, a trabajar el Estado. De acuerdo. Milton Mongese, director de Evidenza. Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura. Un gran gusto poder contar con su presencia en el vuelo. Un saludo para ambos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a ustedes. Abrazos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el vuelo. Nos reencontramos mañana a mediodía.